Muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos ustedes por venir aquí. Para mí es un honor estar compartiendo lo que he investigado y aprendido sobre estos receptores. Y pensaba que era crucial que hubiese una charla sobre estos receptores en una conferencia como esta. En primer lugar, porque si los psicodélicos son psicodélicos, si tienen esos efectos sobre la mente y la percepción y ese potencial terapéutico, es gracias a estos receptores. Si no fuera por estos receptores, no estaríamos aquí. Las sustancias psicodélicas, las clásicas, contienen moléculas que son las responsables de estos efectos que menciono. Y estas moléculas, todas estas moléculas, tienen algo en común, que se acoplan al receptor 2A de serotonina y lo activan. Y a mí me nació la pregunta de ¿qué hacen aquí estos receptores? ¿Por qué la naturaleza nos ha regalado unos receptores capaces de provocar efectos tan drásticos sobre la mente y sobre la conciencia? Y esta pregunta es una pregunta evolutiva esencialmente. Si están ahí es porque han servido un propósito, porque nos han permitido adaptarnos mejor a nuestro entorno y sobrevivir, porque los animales que tenían estos receptores se adaptaban mejor que aquellos que no los tenían. Vamos a empezar. Para responder esta pregunta, primero necesitamos entender qué hacen estos receptores, dónde están, qué efectos tienen sobre la conciencia y, sobre todo, cuándo se activan de manera natural. Porque desde luego que no están ahí para que se activen por los psicodélicos. Vemos que estos receptores están en una concentración muy alta en estas regiones que vemos en tonos cálidos, en este mapa de la corteza cerebral. Estas zonas, a mí me gusta apodarlas el hardware del ego y del intelecto, porque son las zonas en las que residen nuestras creencias más fundamentales, nuestra identidad, nuestro sentido del yo, y esa programación mental más nuclear y más abstracta. Aunque no son, en un sentido anatómico, el centro del cerebro, sí son el centro de la mente, son el centro de la cognición. Si tomásemos una pequeña fracción de unos pocos milímetros de la corteza cerebral y lo ampliásemos a microscopio, esto sería lo que veríamos. Podemos entender que las neuronas, dentro de cada una de estas columnas, aquí podemos vislumbrar 5 columnas, están comunicándose íntimamente entre ellas en una especie de asamblea. Están intentando generar un consenso, que su actividad se coordine de alguna manera. Y gracias a esto podemos procesar información, en resumidas cuentas. Estos son los centros, la CPU del cerebro. Y para comunicarse cada microchip con otros microchips, necesitan sacar esa información, enviarla de alguna manera, por correo, podríamos decir. No por correo electrónico, sino por correo eléctrico iónico. Por telégrafo, más bien, porque solo pueden pulsar o no pulsar. ¿Sabéis lo que es un telégrafo, no? Pues tiene que haber, como ocurre en cualquier asamblea, una portavoz. Alguien que se encargue de generar un consenso y comunicar esa información. Y esas son estas neuronas, las neuronas piramidales de capa 5. Son las neuronas que pueden captar más información de diversas neuronas cercanas de la columna y comunicarla. Son las encargadas de cuál va a ser la información que se decida ahí y a dónde llega. Y son importantes, y por eso las estoy trayendo aquí, porque son las neuronas sobre las que tienen principal efecto los receptores 2A de serotonina. ¿Qué ocurre cuando se activan estos receptores aquí? Pues bueno, tenemos que entender que estas neuronas, a nivel de portavoz de esa asamblea neuronal, son bastante perezosas. No les gusta pulsar el telégrafo más de la cuenta. Quieren que solo se comunique información cuando haya un consenso genérico en esa columna. Bajo el efecto de los psicodélicos no pulsan el telégrafo unas pocas veces por segundo, sino muchas más. Es como si fueran capaces de escuchar más a esas neuronas. Y opiniones que eran minoritarias en esa asamblea, ahora logran erigirse en una opinión colectiva, una opinión que se comunique.
Aquí tenemos un estudio que han hecho. Lo que veis en blanco abajo es la cantidad de pulsos que envían estas neuronas. En otras palabras, la cantidad de veces que se está pulsando el telégrafo para comunicar algo. Cuando se activan estos receptores, a través de DOI, en este caso, una molécula, vemos que la tasa de disparo aumenta drásticamente. Y que si se bloquea el receptor, esta tasa de disparos regresa a la línea base. Vale, vamos a entender cómo se traslada esto a nuestra percepción global, al estado, a las dinámicas del cerebro y a nuestra conciencia, que es realmente lo relevante. Así que vamos a llevar este cuento de lo micro a lo macro. Este es un mapa de conectividad cerebral. Cada pequeño circulito del exterior del círculo representa una región concreta del cerebro, una región que se encarga de algo específicamente y que tiene que comunicarse con otras regiones. Las líneas entre círculos representan cómo de intensa es esa comunicación, cuánto se están influyendo mutuamente esas zonas. ¿Qué pasa cuando a través de la psilocibina activamos los receptores? Que el cerebro entra en un estado de comunicación masiva, de hiperconexión interna. Esto resulta en más comunicación, por supuesto, más eventos y más cambios. Y realmente esas tres cosas van de la mano, porque la comunicación entre distintas zonas no hace más que influir. No solo se está enviando información a través del telégrafo, sino que se está pidiendo a otras neuronas que hagan algo con esa información. Se está modificando la dinámica. Y podríamos integrar estos tres hechos bajo el concepto de información. Está aumentando el nivel de información, el volumen de información que está burbujeando en nuestro cerebro. Y si algún correlato tiene el estado de conciencia, a nivel de cuánta conciencia tenemos, propuestas recientes parecen apuntar a que sería la información, la cantidad de eventos internos, cómo de rápido están evolucionando las dinámicas neuronales, cuánta novedad está burbujeando en el cerebro. Pero este cuento no nos sirve para entender los efectos sobre la percepción de los psicodélicos. Necesitamos otra metáfora. Cuando llegamos al mundo, todo lo que tenemos son sensaciones. Todavía no hemos aprendido cómo funciona la realidad. Sobre esas sensaciones, poco a poco vamos descifrando patrones. Nuestro cerebro es especialista en hacer eso. Y según vamos descifrando esos patrones, se va estructurando nuestra experiencia de la realidad. La información empieza a cobrar sentido y empieza a formarse un sentido de yo. Que el sentido de yo no es más que una regularidad que detectamos. Esa distinción crucial entre yo y el mundo, dentro y fuera. Según vamos teniendo más experiencias, vamos aprendiendo a descifrar qué tienen en común esas sensaciones, cómo funciona la realidad. Y vamos construyendo nuevas capas de mente, nuevas capas de intelecto, que nos permiten una mayor comprensión de la realidad y un mayor ajuste, pero que a la vez empobrecen esas sensaciones que nos llegan desde el mundo. Porque cuanto más conocimiento tenemos, menos necesitamos atender a la realidad. En este sentido, podríamos decir que el conocimiento nos hace ignorantes, porque mitiga la sorpresa. El mundo ya no nos fascina y no nos sorprende tanto. No necesitamos prestar tanta atención a las sensaciones, porque ya las entendemos. Esto es muy útil, nos permite adaptarnos y funcionar en un modo menos presente de cognición, en un modo de conciencia que incluye información pasada que hemos registrado y proyecciones a futuro, predicciones, pero que a la vez empobrece nuestra interacción con la realidad, en un sentido inmediato. Si seguimos aprendiendo y acumulando experiencias y descifrando cómo funciona la realidad, pues llegamos al punto en que construimos una identidad sólida y una serie de creencias muy generales y centrales que están configurando
toda nuestra percepción y nuestra relación con la realidad. ¿Qué pasa cuando usamos un agonista de los receptores 2A de serotonina, un psicodélico, por ejemplo? Que todas esas capas de intelecto, sobre todo las más centrales, se desdibujan, se vuelven permeables, permiten que la sorpresa pase. Como habíamos visto antes con las neuronas, es como si se permitiesen, dejaran que más información fluyera a través de ellas, porque están escuchando más a las otras de la asamblea y a la vez están comunicándose más. No están suprimiendo tanto la información que atraviesa nuestra conciencia y nuestro cerebro. Y las sensaciones vuelven a sorprendernos. Esa experiencia con tanto pasado y tanto futuro se desploma y nuestra percepción prioriza el presente inmediato. Las sensaciones, que no hay más que eso. El presente, en esencia, es un mar de sensaciones. Les iba a contar que nos acercan al presente estos receptores, pero sería mentira. Todo lo que existe es el presente. No pueden acercarnos si no existe la posibilidad de estar en otro lugar. Pero lo que ocurre es que en nuestro presente ya no tiene tanto efecto el aprendizaje previo y nuestros sistemas de creencias. Es un presente más desnudo, podríamos decir. Pues bueno, qué mágicos estos receptores, ¿no? ¿Dónde los venden? ¿Qué podemos hacer para tener más? ¿Es posible acaso? Pues bueno, parece que sí. Parece que hay maneras de aumentar la cantidad de receptores que tenemos. Como cualquier proteína, las instrucciones de montaje están en genes que se transcriben, se traducen, más o menos según ciertas influencias. Y parece que lo que más y mejor promueve que se construyan estas proteínas, estos receptores, es el estrés crónico. Hay evidencia preliminar, todavía no muy sólida, pero estos chicos han recopilado bastante de ella y han visto cómo el estrés de distinta índole, cognitivo, social y fisiológico, hace que tengamos más de estos receptores y más dispuestos a responder ante una llave, ante un psicodélico. ¿Qué sentido tiene esto? Yo creo que una manera sencilla de entenderlo es que todo eso que hemos aprendido en nuestra vida, de todas nuestras experiencias, es muy valioso. No deberíamos desprotegerlo. Tiene mucho riesgo permitir que esa sorpresa entre y nos sacuda, a menos que ya estemos en un nivel de riesgos tan alto que sea buena estrategia dejarnos empapar por nueva información y reprogramarnos. Si estamos tan desadaptados como para que permitir que se transforme nuestra mente sea buena idea, pues bueno, estos receptores llegan ahí para ayudarnos. Se desprotegen nuestras creencias y nuestra programación mental más nuclear y se permite cambiar. Toda la información que entra desde fuera es sorpresa, es información que no hemos logrado predecir, información que está sacudiendo nuestros patrones mentales, llevándolos a revisión y actualizándolos. De mano con la neuroplasticidad, por supuesto, que también permite que eso se asiente y se convierta en un aprendizaje duradero. Para terminar de entender estos receptores necesitamos llevar la atención también a las llaves. Y nos interesa sobre todo la llave original. No los psicodélicos, sino nuestra propia serotonina. Esta es la llave a la que deberíamos llevar la atención para responder a por qué tenemos estos receptores. Y bueno, como sabemos, la serotonina se libera de situaciones de paz, seguridad, placer, ¿no? Eso nos han dicho. Resulta que no, que la investigación no valida esto. De hecho, apunta en la dirección contraria. No es la paz y la seguridad y el placer. Todo lo contrario. El estrés
el dolor y la incertidumbre son los mejores inductores de liberación de serotonina en nuestro cerebro. Les traigo alguna evidencia así por encima, es muy extensa, pero por traerles algo gráfico, tengo aquí un estudio de una metodología excepcionalmente buena y precisa que nos indica que en ratas, cuando las ponían en una circunstancia de estrés agudo y de dolor, como podía ser pellizcándoles la cola con un clip o simplemente manipulándolas, sacándolas de la caja o forzándolas a nadar en un paradigma muy estudiado en psicología, la cantidad de serotonina aumentaba de una manera muy significativa y muy rápida. Por otra parte, ante la incertidumbre, se ha visto que este es el hallazgo de un estudio de neurobiología computacional, que las neuronas liberan serotonina ante la información inesperada, cuando las predicciones que están lanzando esas neuronas son erróneas. En otras palabras, cuando nuestra comprensión sobre la realidad no es perfecta y llega una señal desde la realidad de que estamos equivocados. Ahí es cuando se libera serotonina y de hecho permite modular la flexibilidad cognitiva y el aprendizaje. Bueno, ¿qué sentido tiene esto? Cuando no comprendemos qué es lo que está ocurriendo ahí fuera, más nos vale renunciar a nuestra comprensión previa y permitirnos percibir, permitir que esas sensaciones lleguen a nuestra mente y conciencia, en primer lugar para poder captar plenamente lo que está ocurriendo, más allá de nuestro intento de interpretarlo. Si esa interpretación es errónea y no nos permite predecir sobre todo qué va a ocurrir, tiene sentido bajar un poco ese peso de nuestras predicciones y de nuestros esquemas previos y dejar que la realidad nos impacte, que nos sorprenda. Vale, vamos a integrar todo esto. Entonces, ¿cuál es la función de estos receptores? ¿Cuál es su rol biológico y evolutivo? Por una parte tenemos más de estos receptores y más disponibles a activarse cuando estamos muy desadaptados en circunstancias de estrés crónico. Tenemos que se activan de manera natural gracias a la serotonina en circunstancias de gran reto inmediato, circunstancias para las que nuestro conocimiento previo no es útil, y en circunstancias en las que no sabemos qué está ocurriendo. Pues bueno, creo que esta es mi conclusión, esta es mi propuesta. Cuando nuestros patrones mentales no nos ayudan a adaptarnos, sino que nos limitan, estos receptores nos liberan de esos patrones para que podamos percibir la realidad y adaptarnos. ¿Qué nos permite esto? Por una parte, percibir por completo el presente, usar la intuición. Si no podemos responder de manera automática basándonos en hábitos y en patrones preestablecidos, solo nos queda la intuición. Ese mar de sensaciones nos invita de manera natural, intuitiva, a hacer algo. Y nuestra conducta se vuelve pues mucho más espontánea. Y sobre todo para salir de apuros, cuando estamos en unas circunstancias de alto riesgo. Y en segundo lugar, nos sirve para actualizar estos patrones, logrando que esa información que nos está llegando desde el mundo nos deje una huella duradera. En circunstancias de muy alto estrés, nos interesa aprender al máximo cómo salir de esas circunstancias. Queremos selectivamente registrar eso, porque si una vez una conducta concreta nos ha sacado de un apuro, que esa conducta se quede con nosotros. Y esto, voy a aprovechar mis últimos minutos para hablar sobre el trauma y el estrés postraumático.
No quise incluirlo en la charla, pero creo que hay mucha coincidencia a nivel experiencial, a nivel subjetivo, en el estado de estrés extremo y del uso de psicodélicos. Se desdibuja la sensación ordinaria del yo, del tiempo. Nos sentimos muy, muy presentes, nos impactan las sensaciones. Y sobre todo, y esto es lo más crucial, por eso mencionaba el estrés postraumático, eso deja un cambio duradero en nuestra identidad y en nuestro sistema de creencias. En psicología clínica y en psiquiatría nos estamos focalizando en los efectos negativos, en el estrés postraumático. Pero también existe el fenómeno contrario, el crecimiento postraumático, que una experiencia de muy alto estrés, muy intensa, nos lleve a una respuesta resiliente, a una respuesta antifrágil. Y parece que también es la serotonina la que está mediando eso. Y ese sistema que nos permite aprender de circunstancias críticas parece ser lo que estamos activando con los psicodélicos. Hemos encontrado una llave artificial que nos permite abrir esa cerradura de la transformación mental sin tener que recurrir a las circunstancias muy estresantes y ponernos en peligro. Ya teníamos ahí los mecanismos, ahora estamos aprendiendo a usarlos a voluntad. Muchas gracias.